Hay momentos en que todo a nuestro alrededor se queda en silencio, pero por dentro, el ruido continúa. Los pensamientos cruzan la mente como olas en un mar embravecido, cada uno trayendo dudas, recuerdos, exigencias, e incluso cuando buscamos algo más grande, una señal, paz, una conexión con lo sagrado, es como si nada respondiera. Sin embargo, la ausencia de respuesta no es ausencia de presencia, es simplemente el ruido más fuerte que la escucha. ¿Alguna vez has sentido que lo hacías todo bien, pero aún faltaba algo? Quizás has meditado, leído libros, encendido velas, rezado con fe. Y sin embargo, en el fondo, ese vacío sigue pidiendo algo que aún no puedes nombrar. Bruce Lipton nos recuerda que este vacío no nace de lo que falta ahora, sino de lo que nos inculcaron desde pequeños. Hasta los 7 años, creamos patrones emocionales que moldean todo lo que percibimos. Nos hacen creer que lo divino es distante, inalcanzable, reservado para unos pocos. Pero no es así. Lo distante a menudo es nuestra capacidad de sentir, porque nos enseñaron a sobrevivir, no a percibir. Greg Braden habla de un campo unificado, una inteligencia viva que abarca todo lo existente. No es un concepto ni una creencia, es una frecuencia, una vibración sutil que se manifiesta cuando hay armonía entre lo que sentimos y lo que pensamos. Cuando el corazón y el cerebro se alinean, algo en nuestro interior se abre. No es un milagro, es ciencia espiritual, es la fisiología del alma. La presencia divina, entonces, no está fuera de ti, no está en un lugar específico ni en un ritual complicado. Está ahí, en el espacio entre un pensamiento y el siguiente, en el instante en que el control se disuelve y comienza la entrega. Vibra en cada célula, en cada silencio, en cada latido que no has notado. En este video no buscaremos más información. Recordaremos, sentiremos, exploraremos con calma y profundidad 3 maneras reales y prácticas de conectar con el universo, no como una idea, sino como una experiencia, no como una plegaria al cielo, sino como un retorno al cuerpo. Porque la espiritualidad que sana es la que desciende de la mente y se instala en la piel. No necesitas hacer más, no necesitas ser mejor. Solo necesitas ser, y ser a veces es todo lo que la divinidad espera. Hay una inquietud que anida en lo profundo de la mente, incluso en quienes llevan años recorriendo el camino de la espiritualidad. Es una especie de cansancio invisible, no del cuerpo, sino del alma. La sensación de que, por mucho que leas, medites o busques, algo sigue faltando, como si la conexión con lo divino fuera un teléfono silencioso, donde hablas, preguntas, suplicas, pero la respuesta nunca llega. Y entonces empiezas a preguntarte, ¿soy yo? ¿Me estoy equivocando? Pero no es un error, es ruido. Un ruido silencioso pero constante que reside en la mente. Bruce Lipton nos muestra que más del 90% del tiempo operamos según patrones inconscientes, una programación que no elegimos, sino que heredamos de la infancia, de la cultura, del dolor. Y estos patrones nos mantienen en un estado de supervivencia, donde la mente ordena, controla, analiza y compara. En este estado lo sagrado no desaparece, simplemente se silencia. La mente, cuando está sobrecargada, no permite escuchar. Quiere comprenderlo todo, explicarlo todo, resolverlo todo. Pero lo divino no responde a las órdenes mentales. Se revela en la entrega, en la pausa, en el espacio donde el pensamiento ya no busca, solo siente. A menudo es precisamente cuando dejamos de intentar comprender que finalmente comenzamos a percibir. Y hay una paradoja sutil pero profunda. Cuanto más intentamos practicar la espiritualidad, más nos alejamos del sentimiento espiritual, porque la presencia divina no nace de la actuación ni de la técnica perfecta. Nace de la verdad interior, y la verdad interior a veces solo emerge cuando la mente se aquieta, cuando dejamos de buscar lo que creemos que deberíamos sentir y simplemente comenzamos a permitirnos ser. Puedes saber todas las palabras correctas, puedes repetir mantras, encender incienso, seguir todos los rituales, pero si en tu interior aún hay prisa, presión y juicio, esa prisa se convierte en un muro. Esa presión se convierte en ruido, y lo que debería ser un puente se convierte en distancia. La conexión con lo divino no se mide por lo que sabes, se revela en lo que silencias. Cuando el exceso de pensamientos comienza a disminuir, algo se abre, y lo que se abre no es el cielo, es el corazón. Ahí es donde Dios mora. No arriba, ni afuera, ni después, sino dentro, ahora, en silencio. Hay un dolor silencioso al intentar alcanzar algo que ya existe. Es como alguien que, con mucha sed, camina kilómetros para encontrar agua, sin darse cuenta de que lleva un manantial dentro. A menudo, la espiritualidad que aprendemos se basa en la búsqueda, en la idea de que Dios está en otro lugar, en otro tiempo, en otra vibración. Y así, buscamos con esfuerzo, con ansiedad, con esa persistente sensación de que aún no es suficiente.
Pero lo que se vuelve invisible en este proceso es precisamente la presencia que no necesita ser alcanzada, solo reconocida. Bruce Lipton lo dice con claridad. La forma en que percibimos el mundo no es objetiva, está moldeada por nuestras emociones y creencias más profundas. Si la escasez, la necesidad y el abandono vibran en nuestro interior, eso es lo que nuestro campo biológico emite, y lo que emitimos lo sentimos a cambio. La búsqueda de Dios, cuando se emprende desde la perspectiva de la ausencia, se convierte en una búsqueda sin fin, no porque Él esté lejos, sino porque nos sentimos lejos de nosotros mismos. La verdad es que el universo no funciona como un espejo de deseos. Responde a nuestra vibración, no a nuestras peticiones. No escucha lo que decimos con palabras, siente lo que transmitimos con el corazón. Si vibramos con urgencia, necesidad, expectativa, el campo nos devuelve más espera, más distancia, más silencio. No como castigo, sino como reflejo de la frecuencia que aún necesita alinearse. Buscar a Dios como si estuviera separado de nosotros perpetúa la ilusión de separación. Es como buscar el sol con una linterna. Lo que buscamos ya está presente, pero nuestros ojos siguen atrapados en la oscuridad aprendida. El campo divino late en nuestro cuerpo, en nuestro campo bioeléctrico, en cada respiración que ocurre ahora mismo, sin esfuerzo. Y cuanto más buscamos afuera, más nos alejamos de la posibilidad de sentir dentro, porque la conexión no nace de la búsqueda, nace del recuerdo, de recordar que somos una extensión del todo, que no existe un ahí afuera donde Dios mora. Hay un aquí adentro donde Él se revela silenciosamente en el preciso momento en que dejamos de buscarlo como premio y comenzamos a sentirlo como una presencia. Existe la creencia, silenciosa pero generalizada, de que la espiritualidad solo existe en el ámbito de las ideas, como si fuera algo etéreo, distante, reservado para el mundo invisible. Pero lo que muchos desconocen es que el portal más poderoso para experimentar lo sagrado no está por encima de la cabeza, sino dentro del cuerpo. Tu cuerpo, con todas sus sensaciones, ritmos, límites y silencios, es el instrumento más sutil y real para conectar con el universo. La verdadera espiritualidad no está separada de la biología, al contrario, la utiliza. Gregg Braden y Bruce Lipton nos muestran que cuando alcanzamos estados de coherencia entre el corazón y el cerebro, el cuerpo literalmente cambia su vibración. Las ondas cerebrales se ralentizan, el corazón alcanza un ritmo más armonioso, y en este estado algo se abre, la percepción se expande, la intuición florece, la presencia divina deja de ser una idea y se convierte en una sensación viva, corporal, casi táctil. La combinación del estado de ondas cerebrales teta y la coherencia cardíaca es clave. Cuando respiramos rítmicamente y con concentración, activamos el sistema nervioso parasimpático. Cuando sentimos gratitud, no como un concepto, sino como una emoción real, nuestro campo electromagnético cambia. Y cuando, en medio de esto, nos entregamos al silencio, sin exigir, sin esperar, sin intentar controlar, el cuerpo se convierte en un templo, no un templo para decorar, sino un templo para habitar. La práctica espiritual no empieza en un altar, empieza en el sistema nervioso, empieza en la forma en que respiras al despertar, en la presencia con la que escuchas a tu propio cuerpo, en la forma en que percibes las emociones que te atraviesan sin intentar reprimirlas. El cuerpo no es un obstáculo para la conexión. Es el canal. Por eso, muchas personas, incluso con un vasto conocimiento espiritual, aún se sienten desconectadas, porque aún intentan sentir a Dios solo con sus pensamientos, pero los pensamientos por sí solos no acceden al campo vibratorio. Es la sensación la que lo abre, es el cuerpo en estado de presencia, el que se convierte en un puente entre lo visible y lo invisible. No necesitas atraer la presencia divina, ya está aquí. Lo que necesitas es alinear tu vibración con la suya, y esta alineación no se logra mediante el poder de la mente, sino mediante la entrega del cuerpo. Un cuerpo que respira en paz, que siente en la verdad, que está en silencio en la presencia. Cuando esto sucede, no hay necesidad de hacer nada más. La conexión se produce sola. Lo que nos conmueve no siempre es lo que decimos. A veces, lo que realmente nos transforma es lo que permanece en silencio. En un mundo donde nos enseñan a verbalizarlo todo, a preguntar con precisión, a repetir afirmaciones como si fueran mantras mágicos, olvidamos que lo sagrado rara vez grita, susurra. Y el susurro solo lo escuchan quienes han aprendido a silenciarse en su interior. La intención es importante, sí, pero cuando nace de la inquietud, se convierte en una simple orden, un intento de controlar lo incontrolable. Neville Goddard dijo que el secreto de la manifestación no reside en el esfuerzo de desear, sino en sentir como si ya fuera real. Y este sentimiento no se puede forzar, necesita espacio. Espacio interior, espacio emocional, espacio vibracional. Cuando hay mucho ruido, aunque provenga de oraciones apresuradas, peticiones intensas o técnicas realizadas con ansiedad,
El campo no se alinea, porque el campo divino no responde a las palabras, responde a la cualidad de presencia que esas palabras conllevan. Y si la presencia está ausente, la intención pierde fuerza, se convierte en mera repetición. El silencio suele ser más poderoso que pedir, porque el silencio no es vacío, es el espacio donde lo divino puede entrar, donde el corazón, libre del peso de los pensamientos, puede sentir lo que antes estaba oculto. Es en el silencio donde florece la intuición, donde el cuerpo se reorganiza, que el alma se reorganiza. Y es también en el silencio donde comienza a formarse el verdadero sentimiento. Hay una forma de escuchar que solo surge cuando dejamos de controlar la experiencia espiritual, cuando dejamos de exigir señales y comenzamos a habitar la presencia, cuando el deseo deja de ser una exigencia y se convierte en confianza. En ese momento la intención se transforma, deja de ser una orden y se convierte en un campo fértil donde lo divino puede reposar. El silencio no es ausencia, el silencio es presencia en su forma más pura. No es un estado pasivo, es un estado receptivo, un estado donde todo lo que necesita ser escuchado ya se dice. Pero para escuchar hay que dejar de intentarlo, hay que simplemente escuchar. Y esto solo ocurre cuando finalmente nos permitimos no saber, no controlar, no forzar, simplemente ser. En este lugar lo divino ya está ahí, y solo espera ser percibido. Hay una especie de desesperación disfrazada de espiritualidad, una sutil urgencia disfrazada de búsqueda, una ansiedad que se esconde tras rituales, técnicas y oraciones recitadas en secuencia, como si conectar con lo divino fuera una carrera contrarreloj. Esta urgencia, aunque comprensible, no nos acerca, nos separa, porque en el fondo no nace de la confianza, sino del miedo. El miedo a no poder sentir, el miedo a hacer algo mal, el miedo a que el universo guarde silencio porque nos ignora. Pero no es así. El campo cuántico, como nos recuerda Gregg Braden, es sensible a la coherencia, no a la velocidad. No responde a cuánto te esfuerzas, sino a cuánto te rindes. Y la rendición no va de la mano con la prisa, va de la mano con la presencia. La necesidad de conectar genera más ruido, activa el sistema de alerta del cuerpo, acelera el pensamiento, aumenta la frecuencia cardíaca y nos pone en un estado de vigilancia. En este estado, lo sagrado no se puede sentir, porque lo sagrado vibra en una frecuencia diferente, la de la calma, la confianza y la aceptación. Cuando intentamos forzar el momento de conexión, perdemos el espacio donde podría ocurrir. Saltar de una técnica a otra, de un libro a otro, de un maestro a otro, a menudo no es señal de búsqueda, es señal de escape. Un intento de evitar el silencio interior, de evitar enfrentar el vacío que duele. Pero es al encontrar este vacío que la presencia comienza a emerger, porque el vacío no está ahí para ser llenado con más conocimiento, está ahí para ser escuchado. El afán de obtener resultados inmediatos transforma la espiritualidad en rendimiento, y el rendimiento es agotador, exige, mide, pero lo divino no mide tu esfuerzo, percibe tu vibración. Y tu vibración solo armoniza cuando dejas de buscar la conexión y comienzas verdaderamente a estar con lo que es. Desesperarse por conectar es como gritar a un valle con la esperanza de oír un eco. Cuanto más fuerte gritas, más difícil es oírlo. El eco solo llega cuando el sonido se calma, cuando el corazón se calma, cuando la búsqueda se convierte en escucha, porque a veces lo que parece ausencia es solo lo divino esperando que te detengas y escuches. Hay una sabiduría silenciosa en la forma en que la naturaleza existe. Los árboles no se apresuran a crecer. El viento no necesita pedir permiso para tocar. Las hojas caen sin resistencia. El río no discute con la piedra, fluye a su alrededor. Y todo esto sucede sin esfuerzo, sin control, sin ningún intento de parecer espiritual. La naturaleza no necesita demostrar su santidad. Simplemente es, y en ese ser enseña. Observar un árbol en silencio puede ser una de las maneras más puras de experimentar a Dios. No con palabras, no con interpretaciones, sino con el cuerpo, con la vibración, con el silencio interior que surge cuando dejamos de interpretar la vida y empezamos a sentirla. El árbol no busca la conexión, vibra la conexión. Sus raíces tocan la tierra invisible, sus ramas se abren al cielo invisible. Y entre estos dos mundos, permanece, presente, completo, en comunión. El universo habla, pero rara vez con palabras. Habla con sensaciones, con vibraciones sutiles que pasan desapercibidas para una mente demasiado ocupada. La naturaleza nos enseña a sintonizar con este canal, a bajar el ritmo, a entrar en el tiempo de la vida, no en el tiempo de la mente. Porque el tiempo de la vida no tiene reloj, tiene un ritmo. Y este ritmo no se puede forzar, hay que sentirlo. El campo de información de la Tierra dialoga constantemente con nuestros cuerpos. Lo que sientes, la Tierra lo siente. Lo que la Tierra emana, tu cuerpo también lo capta, si hay apertura, si hay silencio, si hay presencia.
No hay necesidad de comprender el misterio. Simplemente permítete contemplarlo con reverencia. A veces, 5 minutos en silencio ante un árbol valen más que horas de meditación desconectada. La naturaleza no exige, acoge, y en esta acogida sana sin prisas, sana sin promesas, sana simplemente siendo un espejo. Porque cuando miras un árbol y sientes paz, no es el árbol el que te da algo. Eres tú, al tranquilizarte, quien finalmente te vuelves capaz de reconocer la paz que ya era tuya. La naturaleza simplemente refleja, y en este reflejo, lo divino se revela. No es el tiempo lo que define la profundidad de una experiencia espiritual, es la calidad de la presencia que le das. Incluso unos pocos minutos al día, vividos con verdad y entrega, pueden abrir puertas que ninguna práctica prolongada e inconexa puede. Sentir la presencia divina no requiere horas, requiere plenitud durante unos minutos. Plenitud que se traduce en silencio, en respiración, en sentimiento. La ciencia espiritual nos ofrece caminos muy sencillos, pero precisamente por su sencillez a menudo se ignoran. Gregg Braden nos muestra que los estados de ondas cerebrales alfa y teta aumentan la sensibilidad al campo magnético. Bruce Lipton confirma que la coherencia cardíaca transforma el cuerpo en un campo magnético más receptivo, y es en este espacio donde el cuerpo y la mente se alinean con el corazón, donde lo divino se puede sentir con claridad. En 3 pasos es posible abrir este campo cada día. El primero es la respiración consciente y rítmica, acompañada de un sentimiento genuino de gratitud. Gratitud no por la perfección de la vida, sino por la conciencia de estar vivo. Al respirar profunda y lentamente, y pensar en algo por lo que uno está agradecido, el corazón comienza a entrar en coherencia, cambia su frecuencia. Empieza a hablar el lenguaje del universo. La segunda etapa es el silencio activo. No un silencio pasivo, aburrido o vacío, sino un silencio que escucha, que no juzga, que no espera respuestas, sino que crea espacio para que lleguen. Este silencio es pura presencia, y en este estado el cuerpo empieza a percibir lo que siempre estuvo ahí, una vibración más sutil, casi imperceptible, hasta que se vuelve familiar. Y finalmente, la tercera etapa es la imaginación sensorial, no la imaginación que fantasea, sino la que siente. Sentir como si ya estuvieras envuelto por este campo. Sentir como si estuvieras dentro de una presencia suave, segura y amorosa. No como si la estuvieras pidiendo, sino como si recordaras que siempre ha estado ahí. El objetivo de esta práctica no es inducir un estado místico, es restaurar lo que ya es natural, pero que se ha olvidado, porque el campo siempre está presente. La diferencia es que en estos momentos eliges detenerte, respirar, sentir, y al hacerlo, dejas de buscar lo divino y comienzas a vibrar con él. La espiritualidad más profunda no se manifiesta solo en grandes momentos de éxtasis o rituales solemnes, se revela con mucha mayor fuerza en la sencillez de la vida cotidiana, en lavar los platos en silencio, en sentir el agua correr entre las manos, en escuchar a alguien con el corazón abierto, sin querer responder, corregir ni concluir, en respirar con presencia en medio de un día cualquiera, porque lo divino no se encuentra en experiencias extraordinarias. Lo divino está en la forma en que experimentas lo cotidiano. Bruce Lipton nos enseña que las creencias no se transforman solo con conocimiento intelectual, se reprograman mediante la repetición emocional. Esto significa que cada vez que eliges vivir un momento sencillo con atención plena, algo en tu interior comienza a cambiar. Tu sistema nervioso empieza a registrar nuevas asociaciones. Tu mente empieza a comprender que la vida no necesita espectáculos para ser sagrada. Esa presencia no depende del entorno, sino de la entrega. Cuando empiezas a percibir lo divino en los detalles, tu vibración cambia, porque ya no buscas algo allá afuera. Reconoces lo que ya late aquí y ahora, y este reconocimiento es lo que transforma, porque no exige, celebra, consagra, sacrifica lo que antes parecía banal. Reprogramar la mente es, en esencia, reeducar nuestra forma de ver las cosas. Es elegir, cada día, mirar el mismo mundo con una perspectiva más amplia. Una mirada que no solo ve lo que falta, sino lo que es vibrante. Una mirada que no solo ve problemas, sino señales. Y cuando esta perspectiva se convierte en un hábito, el reino interior comienza a reflejar el reino divino. No necesitas escaparte a las montañas ni buscar experiencias sobrenaturales para sentir a Dios. Simplemente vive plenamente el ahora, porque el ahora es donde todo sucede. Y cuando estás verdaderamente presente, la realidad deja de ser una simple sucesión de tareas. Se convierte en un espacio de revelación. Lo invisible se vuelve tangible. Lo sagrado se vuelve cotidiano. Y la vida, incluso con su dolor, comienza a vivirse con una paz que no depende de las circunstancias, porque nace de dentro. Quizás te has pasado la vida entera sintiendo que tenías algo que demostrar, que necesitabas merecerlo.
que necesitabas hacer más, comprender más, purificarte más. Y sin embargo, por mucho que lo intentaras, lo divino se sentía distante. Pero el universo no te castiga, no te pone barreras para ponerte a prueba. Solo espera a que tu vibración se alinee con lo que buscas con tanta desesperación. Porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico. Bruce Lipton nos recuerda que cada célula de nuestro cuerpo responde a su entorno vibratorio. Esto significa que tu espiritualidad comienza no solo con lo que crees, sino con lo que vibras, con el campo que mantienes a tu alrededor, en las pequeñas acciones, en las emociones que decides cultivar, en cómo te tratas cuando nadie te ve. Neville Goddard dijo que no es el acto de pedir lo que se manifiesta, sino el estado de ser. Cuando te conviertes en lo que deseas sentir, paz, amor, conexión, el campo que te rodea comienza a reflejar ese estado. Lo divino no se acerca porque lo hayan convencido, se revela porque finalmente te has vuelto compatible con él. Y eso lo cambia todo, porque te das cuenta de que no hay un único camino hacia Dios, solo hay un espacio interior que limpiar. Un espacio que ya es sagrado, pero que necesita ser recordado, reactivado, calentado por la presencia. Y la presencia no se conquista, se permite, se encarna en el ahora. No hay necesidad de hacer más, no hay necesidad de forzar la experiencia. Lo que necesitas es ser, estar con lo que es, estar con el dolor, con la duda, con el silencio. Estar con lo que late en tu pecho en este preciso instante. Porque cuando la mente se aquieta, el corazón toma el control. Y cuando el corazón toma el control, todo cambia. No por fuera, sino por dentro. Y en ese momento dejas de buscar a Dios, porque comprendes, con un silencio indescriptible, que Él nunca se fue. Solo esperaba tu regreso.